Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en este programa Transforma UDD, este espacio que hemos generado en la Universidad del Desarrollo para discutir, para conversar, para aprender un poquitito de este fenómeno de la transformación digital, de la nueva era digital. Hoy día nos convoca un tema apasionante, un tema de moda, un tema contingente. Las criptomonedas, el blockchain y toda la tecnología que hay detrás de este cambio realmente extraordinario. Conceptos que son difíciles de procesar, difíciles de entender. Nos cuentan de que hay unas monedas por ahí que son distintas, que no dependen de un banco central, son transnacionales, que hay una tecnología detrás que es muy creíble y que sostiene todo esto, que es el blockchain. Bueno, de esas cosas vamos a conversar con Cristian Castro. Cristian, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Les cuento brevemente sobre Cristian. Es ingeniero en software de la Universidad de Santa María, es magíster o máster en innovación tecnológica y emprendimiento, y ha hecho una serie de estudios en temas de transformación digital y temas financieros asociados a este mundo del blockchain y las tecnologías nuevas de criptomonedas. Es además inversor bursátil y en criptomonedas en particular, entre muchas otras cosas que hace en este mundo de las tecnologías. Sin duda, un difusor y un líder en esta conversación tecnológica que nos convoca. Cristian, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Vamos a partir por lo esencial, vamos a partir por lo fundamental, y me gustaría que en palabras simples, en palabras que la mayoría pueda comprender, nos cuente un poquitito de estas tecnologías nuevas, especialmente de qué es este fenómeno del blockchain, qué es este fenómeno de las criptomonedas, de los bitcoins, en fin, qué está pasando y cómo se lo explicamos a alguien en sencillo. Bueno, en primera instancia, hola Dani, muchas gracias por la invitación, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando lo que tú me preguntáis. Claro, efectivamente el tema de blockchain, el tema de las cripto, es un tema bien complejo en primera instancia, pero sí es algo que cuesta un poquito entenderlo en primer momento, ¿ya? El blockchain como tal, en cierta forma, nace, o la criptomoneda nace por allá por el 2009 con el Bitcoin, ya es la criptomoneda más conocida hasta el momento, que me ha tocado, ¿cierto?, ir al sur, a varias partes de Chile, donde ya se conoce, ¿ya? Pero obviamente el Bitcoin es, en cierta forma, de cuando nace el blockchain. ¿Qué es lo que es el blockchain? En realidad el blockchain es, en cierta forma, una tecnología que se basa en una base de datos, que es un sistema distribuido, un sistema que en cierta forma, antes teníamos nosotros una base de datos centralizada, donde la gente va, hace registro, guarda, consulta una base única. Lo que hace el blockchain es que esta base de datos en cierta forma se descentraliza, ¿ya? Y se va en cierta forma ramificando en varios nodos, en varios computadores, en varios servidores, y se va creando una especie de cadena y de bloques, ¿ya? Eso da el pie para crear un sistema descentralizado, donde también ahí nace el concepto de la criptomoneda que con el blockchain, ¿ya? El blockchain en realidad es una base de datos descentralizada, donde está, solamente para terminar, Dani, nomás, Dale. está creada de forma óptima para el tema de las transacciones, ¿ya? Eso hay que dejarlo ahí más o menos claro, ¿ya? Detengámonos ahí un minuto antes de pasar a las aplicaciones, porque yo entiendo que la criptomoneda es un tipo de aplicación de la tecnología blockchain. Entonces, tratemos de, sin entrar en tecnicismo, de entender un poquitito más esto del blockchain, porque tú dices, esto es una base de datos descentralizada. Yo entiendo, y aquí tú me confirmas o corriges, que la característica más importante es que al ser descentralizada le da seguridad, o sea, a la información. Es decir, la información que está descentralizada y repartida es confiable, no es alterable. ¿Puedes desarrollar un poquito más esa idea y cuál es la lógica que trae? Porque uno se imaginaría que siempre hay alguien que tiene la llave, alguien va a poder cambiar esto, porque si no, ¿cómo se cambia? En fin, entonces, ¿cuán efectivamente es segura esto? ¿Por qué es seguro? ¿Cuál es la innovación que hay? Me imagino que bases descentralizadas existían antes también. ¿Qué cambió? ¿Qué hay de nuevo acá? Sí, mira, es buena pregunta, Dani. Respondiendo así, bien acotado a tu pregunta, no es 100% seguro. Yo tengo que indicarlo, no es 100% seguro. Porque es complicado explicar este tema, pero te voy a poner un caso. Si yo tengo 4 computadores, ya, y hago una blockchain con 4 computadores y centralizo la red con 4 nodos, 4 computadores, ¿cierto? En cierta forma yo te podría indicar, son 4 tipos que a lo mejor tiene cada uno la llave, y yo te puedo modificar, ¿cierto?, la base de datos, porque no está descentralizada al máximo, ¿ya? Mientras más descentralizada la red,
es más segura. Eso es lo que hay que más o menos mantener ahí, tener la claridad, ¿ya? Mientras más descentralizado, es más seguro, pero hay una, hay una tripleta de blockchain que se le llama, que cuando tú, mientras más te descentralizas, tú pierdes performance o pierdes rendimiento en la red. Ya cuesta mucho, en cierta forma, escalar más adelante, como lo que le pasa, por ejemplo, ahora a Bitcoin o lo que le pasa, por ejemplo, a Ethereum, que son blockchains que están muy descentralizadas, pero que cuesta mucho, en cierta forma, también escalar. En ese caso, sí, son 100%, son muy, muy seguras, ¿ya? Pero no necesariamente, como te digo, yo puedo, en cierta forma, poner la mano al fuego de que esto va a ser 100% seguro. Se acerca mucho, ¿ya? Más o menos respondiendo a esta pregunta, Dani. O sea, uno podría suponer que si alguien tuviera la capacidad de intervenir todas esas bases de datos centralizadas, claro, podría tener acceso y control y por lo tanto a mayor dispersión de esas bases de datos, más difícil es que una entidad pueda controlarlas y ahí está el grado de seguridad, pero por otro lado, como dices tú, a mayor dispersión, menor rendimiento y eso hace que las transacciones, entiendo yo, que lo fundamental sean más lentas, sean más costosas, tomen más tiempo. Sí, ahí hay un punto también que nace de la pregunta, de la conversación que estamos haciendo recién, donde la blockchain ha ido también evolucionando. Si en primera instancia, el 2009, nace de un algoritmo de consenso que se le llama la prueba de trabajo con el Bitcoin, que es el Proof of Work. Después viene una segunda evolución, que es la prueba, ¿cierto?, de participación, que es el Proof of Stake, donde yo, en cierta forma, no tengo gasto energético tanto para poder validar la red, simplemente lo que yo necesito tener son los tokens asociados a esa red para validar. Esto es un poco técnico, yo sé que es un poco complejo, pero en la práctica es como, si lo llevamos al mundo real, es como si tú estuvieras en un directorio de una empresa y el que tiene más token o el que tiene más acciones, el que puede estar en el directorio de la empresa y puede tomar decisiones. Ya es muy parecido a eso el Proof of Stake. Ahora, el tema también ahí, la red puede ser comprometida si es que, por ejemplo, lanzan una red, ¿cierto? Lanzan una blockchain y alguien llega y compra o obtiene la mayoría de los tokens, podría en cierta forma también comprometer la seguridad de la red, porque él estaría teniendo la mayor participación de esa blockchain y por ende también ahí se compromete esa seguridad, ¿ya? ¿Y cómo se administra ese riesgo? ¿Cómo se administra que esto no se concentre en las manos de poco, en las manos de uno y se ponga en riesgo entonces la seguridad del sistema? Ahí nacen, en ese caso, Dani, nacen en base a Ethereum, porque el Proof of Stake que más o menos nace por ahí con Ethereum, ya con los contratos inteligentes, y para poder proteger las redes, ya una blockchain, por ejemplo, de Proof of Stake o prueba de participación, por lo general se trabajan con varios contratos inteligentes. Contrato inteligente para que es un tema que vamos a ir avanzando lo mejor, pero tú tienes, ¿cierto?, la blockchain con prueba de trabajo, que es Bitcoin, el único que es transaccional. Los contratos inteligentes en Bitcoin no estaban bien en cierta forma desarrollados hasta que empezaron a avanzar y hay una especie de contrato inteligente que se ha podido trabajar en Bitcoin, pero no tan de modo perfecto, sino que en Ethereum ya sí se pudo trabajar los contratos inteligentes. De ahí, en cierta forma, se programa el dinero. Estoy un poquito yendo por la rama, pero para explicar. Entonces, cuando tú quieres proteger esta red, como tú me preguntáis, Dani, la idea es armar una especie de sistema con contratos inteligentes que puedan, en cierta forma, contener especies de tesoros, ¿ya? O sea, si yo creo una blockchain con ciertos tokens, hay un porcentaje de token que yo lo tengo que custodiar a lo mejor como una especie de tesoro, ya como reserva, entonces así se va manejando esas cantidades de tokens para que alguien no llegue y obtenga todos esos tokens y comprometa la red, ¿ya? La idea es que se vaya repartiendo de forma más equitativa, por eso se llama descentralizar y de ahí nacen las finanzas descentralizadas también. Y estas reglas, Cristian, ¿quién las define? Porque a veces da la sensación de que blockchain es una tecnología que no tiene un administrador, es como casi como una red colaborativa, pero después uno se pregunta, bueno, pero hay alguien entonces que define estas reglas y vela por su cumplimiento y por lo tanto esa persona entonces tiene poder. En fin, ¿cómo se administra eso, las reglas y el poder sobre las reglas? Ya, eso, Dani, también buena pregunta, entre comillas también. Yo te podría indicar de que estos sistemas en cierta forma todavía tienen un paradigma un poquito híbrido, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, seamos sinceros, tú, por ejemplo, armas un equipo de gente que conozca la tecnología, funda una empresa de blockchain, por decirte, no sé, ponte ya Ethereum, y tú vas definiendo cómo va a estar eso. En cierta forma, hay una especie de como mini centralización en esa organización. Ahora,
puedo avanzar más en el tema, este tema, como te digo, es grande. Aquí hay un otro tema, en base a tu pregunta, que son los DAO, ¿ya? Que son las organizaciones descentralizadas, ¿ya? Entonces, cuando yo creo una empresa, la puedo crear como DAO, donde creo una especie de blockchain con contrato inteligente, a donde yo puedo descentralizar y esto darlo como a la comunidad para que se pueda, en cierta forma, manejar, ¿ya? Entonces, va mucho de la mano de cómo vamos nosotros a fundar una empresa, cómo vamos a diseñar una empresa de blockchain. Eso, en cierta forma, por eso está el primer porcentaje, que sí está el equipo, que por ahí yo te podría decir que un poquito centralizado, pero después depende de a dónde apuntan. Si apuntan a un DAO, descentralizar una organización, ahí estaría lo que tú indicáis, más cubierto, más seguro, más descentralizado. Pero si te vais más, por ejemplo, lo que le pasó, a ver, te pongo el caso, lo que le pasó a Luna, a Terra, ¿ya? De cierta forma sí, se podría estar descentralizado, pero hay blockchains que son súper buenas que no están tan descentralizadas. Te pongo Solana, te pongo Luna de Terra, que murió esa blockchain, ¿ya? Porque también hicieron malas decisiones. Entonces, claro, depende mucho de cómo yo funde y cómo yo diseñe esa blockchain en primera instancia, Dani. Avancemos a las aplicaciones, pero digamos entonces, a modo de conclusión, para poder pasar a las aplicaciones, que en términos sencillos, porque esto naturalmente tiene una complejidad mayor, la tecnología blockchain está en evolución, hay distintas aplicaciones, pero básicamente lo que busca es, a través de una lógica de descentralización, es generar que la información que está disponible sea segura y sea creíble, ¿cierto? Y eso es la base de lo que vamos a conversar ahora, que son las criptomonedas, pero también sabemos que puede tener otras aplicaciones, como contratos inteligentes y cualquier tipo de... En fondo, por ejemplo, que ya están de moda los NFT, lo mismo, o sea... Claro, o sea, cualquier cosa que requiera certeza de la información, la tecnología blockchain va a ser útil, ¿cierto? Pero lo interesante que tú nos cuentas es que es una tecnología que, a pesar de que ofrece una serie de garantías, todavía está en evolución y depende mucho cómo se setee esa tecnología, cómo se defina, va a entregar más elementos de seguridad o menos y cómo se contrapone eso a la eficiencia. Entonces, ahora hablemos de, bien, tenemos una tecnología que dice, te aseguro que la información que está aquí es creíble, no es 100%, pero con un alto grado de probabilidad es cierta, es conocida, no es modificable, ¿ya? No hay fraude. Entonces alguien dijo, bueno, esto podría usarse entonces como una referencia para generar moneda virtual, dinero virtual, porque si la información es creíble, no se puede hacer fraude, entonces hay un respaldo de las posiciones en dinero que cada persona o cada entidad tiene. Cuéntanos un poquitito de esa evolución, desde esta tecnología a una aplicación de dinero virtual. Ya, mira, ahí esto, como te indicaba en primera instancia, nace del Bitcoin del 2009, ya 2008, cuando vino toda la crisis subprime por el tema ya de Estados Unidos y toda la crisis económica que estuvo en ese tiempo, en ese año, donde en cierta forma se perdió un poquito la credibilidad en los sistemas tradicionales, ¿cierto?, que tenemos, ¿ya? Donde de ahí nace, ¿cierto?, el Bitcoin, para en cierta forma crear una moneda digital, ¿ya? Una moneda digital que se pueda transar, ¿cierto?, en la red por Internet. Esto le da, en cierta forma, el peso de obtener un activo digital que pueda ser transado por la red, donde las monedas digitales empiezan a crecer de forma muy, muy, en cierta forma, exponencial. Ya nace Bitcoin, después Ethereum. Ahora, antes de avanzar en tu pregunta, Dani, quiero dejar también este tema claro. Cuando tú hablas de yo te dije token, ¿ya? Tú hablas de criptomoneda y hablas token. Acá, ¿qué significa token? Ese es algo que igual hay que dejarlo claro. Cuando yo converso, también tienen la duda, ¿qué es lo que es una cripto, qué es un token? ¿Por qué lo ven como igual? No, la criptomoneda es, en cierta forma, el activo digital de la blockchain, ¿ya? Si es, por ejemplo, Bitcoin de blockchain de Bitcoin, si es, por ejemplo, Ethereum, el Ether de Ethereum, ya, pero siempre va a estar asociado a su blockchain. Lo mismo que Solana, Sol. Ahora, la blockchain, en cierta forma, con los contratos inteligentes te permite crear token asociado a los smart contracts de esa blockchain. Entonces ahí tú tienes la cripto asociada a la blockchain y los tokens, que puede ser infinidad de tokens, ya asociados a esas blockchain. Por ejemplo, yo te digo Ethereum tiene una infinidad de tokens. Binance, que yo creo que la conoces tú, Binance tiene una infinidad de tokens que han ido creciendo y esas son las que tú me preguntáis, las finanzas descentralizadas, las dApps, donde han ido naciendo un montón de disrupciones, ya aplicaciones en base a esta blockchain. Por ejemplo, Binance tiene una infinidad de aplicaciones descentralizadas en base a la criptomoneda de ellos, que es BNB, y tú te creas, ¿cierto?, un token asociado
Ahora, el BNB, esa criptomoneda BNB de Binance se usa para el tema de las comisiones. Siempre hay una comisión. Tú tienes que proteger la red con la criptomoneda. ¿Cómo yo protejo la red? En base a las transacciones, yo cobro una comisión. Si yo, por ejemplo, estoy en Binance, hago una DApp, ¿ya? Hago una aplicación descentralizada donde creo un token, por ejemplo, el token UDD, ¿ya? Ese token UDD puede ser transado, pero sí tengo que siempre pagar una comisión de la red. Y esa comisión de la red se paga en base a Binance, en base a BNB, ¿ya? Y de ahí nacen un montón de aplicaciones descentralizadas. Ahí vienen los DeFi, como te indicaba recién, con todos los tokens. En realidad, el token es el que está haciendo que se creen todas estas aplicaciones de economía digital, por decirlo así. Tratemos de explicar eso de manera más simple y a lo mejor nos lo puede explicar en torno a Bitcoin. Es probablemente la moneda más conocida, ¿cierto? No necesariamente la criptomoneda, en ese caso, claro, sería la criptomoneda más conocida, Bitcoin. Entonces, a ver, si me puedes contar y explicar cómo se vincula un token al caso de Bitcoin en particular. ¿Cuál es la relación entre token y Bitcoin? Ya, es que ahí en Bitcoin, por ejemplo, que sería la criptomoneda más conocida, Bitcoin, como te indicaba recién, no tiene contrato inteligente, es muy robusto, no se ha podido desarrollar porque no ha podido escalar Bitcoin. Entonces, Bitcoin es como Bitcoin, ¿ya? No hay como token en base a la blockchain de Bitcoin, es muy complicado, ¿ya? Por eso digo, después de que nace Ethereum en el 2015, 2013, que se empieza a crear el paper, todo el tema, 2015 se lanza, de ahí se revoluciona todo este mundo, donde con los contratos inteligentes se pueden empezar a crear tokens. Y esos tokens son los que están asociados a la blockchain de Ethereum. Puede ser una infinidad de tokens, por eso te pongo un token UDD, por ejemplo, que podría estar creado dentro de la blockchain de Ethereum. ¿Y cómo se usa? Tratemos de poner un caso aplicado para que se entienda, para una persona común y corriente. ¿Cuál es la interacción con un token específico? Ya, por ejemplo, podría, a lo mejor, Dani, es una buena pregunta. Te pongo un caso más llevado, ¿cierto?, a la vida real. Por ejemplo, la UDD debe tener alguna especie de votaciones en la universidad. No sé, hay universidades que hacen votaciones. Centro de alumnos, por ejemplo. Cierto, de alumnos, yo podría crear un token UDD en la red de Ethereum, ya en la blockchain de Ethereum, donde creo ciertas cantidades de token, ya a lo mejor token por alumno, y esos tokens pueden ser asociados a lo mejor a la identidad digital. Estamos hablando de que blockchain también está en cierta forma atacando y ayudando a todo el tema de la identidad digital y un montón de cosas más, ¿ya? Pero ponte que ese token se asocie a la ID de algún alumno y ese alumno pueda votar en cierta forma. Entonces, ese token está asociado a lo mejor al alumno y él lo puede ocupar para hacer una votación. Entonces, cuando él haga una votación, ese token que estaba asociado a su ID lo va a tener que gastar en la red, ¿ya? Y eso, cuando se gasta, es porque va a validar que él hizo una votación en el centro alumno, por decirlo así. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener que también pagar la comisión de Ether, de Ethereum, para poder hacer esa transacción. Hoy en día las comisiones de Ether, de Ethereum, están muy altas, ¿ya? Podría llevarlo a otra red, a lo mejor la red de Binance, que está más barata, la comisión más barata, pero en realidad el concepto es el mismo, ¿ya? Crear los tokens, ocuparlos para hacer alguna interacción. O sea, el token es como, si te entiendo bien, es como tomar la tecnología blockchain con una estructura particular, como podría ser Ethereum, y dentro de esa estructura, es decir, voy a inventar una aplicación específica, y para eso creo unos tokens y lo utilizo, y bueno, y pago los costos asociados y lo utilizo. ¿Dónde se está usando estas cosas? Porque una cosa son las monedas virtuales, ¿cierto? Pero por lo que te entiendo, esto tiene muchas más aplicaciones. Entonces, ¿dónde estás viendo tú que esta tecnología está explotando? ¿Dónde le ves potencial? ¿Dónde se va a utilizar? ¿Dónde se está utilizando? Sí, se está utilizando en varios sectores. Por ejemplo, el mismo tema del fútbol. Hoy en día Universidad de Chile fue uno de los primeros que creó el token de Universidad de Chile. En Europa tenía varios equipos de fútbol, Lazio, Milán, que han creado sus propios tokens porque saben que el token en cierta forma lo puedes tú transar en los mercados y es como que los fans pueden invertir en el token. El token podría ser llevarlo como una especie de analogía, Dani, a como si fuera una acción, ¿ya? Una acción, un stock, ya una acción de una empresa. Un token sería como una acción de una empresa, entre comillas, ¿ya? Yo puedo tener a lo mejor, no sé, pues de Universidad de Chile, soy del Colo-Colo, ¿eh? De la Universidad de Chile, puedo tener a lo mejor 100.000 tokens, que sería como tener 100.000 acciones, algo muy parecido, ¿ya? Si yo tengo, como te indicaba en un principio, la prueba de participación, el que tiene más token, el que puede en cierta forma votar en la red, ¿ya? Entonces sería como, si tengo más acciones, puedo estar en el directorio de la empresa. Ahora,
no tan solo los equipos de fútbol, también está todo el tema hoy en día de las empresas grandes. Nike está creando NFT, las mismas empresas gigantes como son Facebook, que cambia su nombre a Meta, ¿cierto? Por tema de metaverso, y ya están trabajando, bueno, ahí habían trabajado en una blockchain que no les fue muy bien, ahora están trabajando de nuevo. Y tenéis varias empresas que están avanzando con este mundo, varios bancos que están avanzando en el mundo. Por ejemplo, JP Morgan creó JP Coin, ¿ya? Entonces también es un token asociado a una blockchain. Cuéntanos un poquitito de esto del NFT, porque está token, pero NFT es una tecnología distinta, es una aplicación distinta. ¿Cómo se distingue? Cuando tú creas un token, tú lo creas en base a un contrato inteligente, ¿ya? Y el contrato inteligente tiene un mnemotécnico que es el que da una identificación al token, ¿ya? Se me olvida un poquito ahora, creo que el RS720, no me acuerdo bien, ahí tengo que buscarlo bien, pero para el token hay una definición, ¿ya? Que te crea el contrato de una forma para que sea un token, y si tú te vas a NFT, tú creas un NFT con un contrato inteligente, pero con otro Nemo, ¿ya? Otra nomenclatura. Tampoco no me acuerdo, creo que es la 771. Y eso te da, en cierta forma, la estructura de que es un NFT, es un activo, ¿cierto? Un no fungible token, ¿cierto? Un activo no fungible, un activo intangible, si lo hablamos en español, donde ese NFT va a estar asociado a tu wallet, ¿ya? Y por ende es propiedad tuya, ¿ya? Es una propiedad, ¿cierto? Digital que puede pasar por la red, y yo puedo validar de que esa foto, ¿cierto? Esa propiedad, a lo mejor inmobiliaria, lo que sea, es mío porque está dentro de la wallet. Ahí tengo que aclarar que también no hemos conversado de las wallets, Dani, pero las wallets son las que también, en cierta forma, tú puedes comprobar de que lo que tienes tú, las criptomonedas, los tokens, los NFT, son de tu propiedad. Tú tienes que tener una wallet para poder decir que estas cosas son mías, ¿ya? Aquí, al final de lo que estamos hablando, para tratar siempre de llevarlo a la práctica y a lo sencillo, es una manera inteligente, está basada en tecnología, blockchain, de demostrar derechos que las personas tienen. O sea, yo tengo un cierto derecho, ¿cierto? O sea, tengo un derecho porque es una acción de una compañía, o porque es una moneda que tiene un valor transable, bursátil, o porque tengo un contrato con alguien que dice... O sea, en el fondo, tengo derechos. En la antigüedad esos derechos se ponían en papel y con la firma ante notario, y por lo tanto alguien podría decir, oye, pero te desconozco, la firma del notario es falsificada, qué sé yo, y esta tecnología lo que hace es reemplazar eso, es simplemente decir, es creíble que este derecho lo tiene esta persona. De eso estamos hablando al final, y todo lo demás son nomenclatura técnica de cómo se resuelve, o qué variaciones hay en la tecnología, pero de eso estamos hablando, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que en primera instancia también, Dani, tengo que dejar claro de que el blockchain lo que hace es que resuelve la confianza. Eso hay que dejarlo bien claro. Ese es el punto, la confianza. Siempre nosotros hemos tenido que, por ejemplo, si compramos un departamento, compramos una casa, auto, lo que sea, nosotros vamos ante notario. Ya los notarios, por ejemplo, el diplomado que tuve la oportunidad de hacer, me encontré de que tenía muchos abogados haciendo diplomado blockchain. Entonces, me llamó la atención, y yo ahí conversé con ellos, hicimos buenas migas ahí, y ellos ven que esta tecnología va para allá, entonces ellos se quieren incorporar a este tema, y efectivamente, claro, antes tú tenías que, como tú indicabas, ¿cierto?, hacer una firma, algo. Hoy en día lo puedes hacer digital. Están las firmas digitales, que todos conocemos, pero por ejemplo, mira, yo te pongo el caso que yo tengo acá una wallet, ya una Ledger, que es una wallet que se le llama una hardware wallet, ¿ok? Y esta wallet yo puedo firmar ciertos contratos, puedo firmar tokens, bueno, en realidad tengo esta otra también, pero esto hace que tú puedas firmar cualquier transacción, y estoy validando de que soy yo el que está firmando. Ahora, el tema pasa que acá es como, la blockchain es pseudo anónima, ¿ya? Tú tienes varias blockchains, perdona de irme con tan rápido en el tema, pero son varias blockchains, y puedes tener una blockchain pública, que son todas las que conocemos, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, y suma y sigue, y también tenéis las blockchains que son empresariales, o que son también las privadas. Entonces, por ejemplo, estas de acá, son más que nada públicas, pero también podría yo hacer una blockchain privada y asociar estos contratos acá. Ya, entonces yo te puedo decir que a lo mejor hay una empresa que le gusta, no sé, por el tema de cadena de suministro, donde está todo este tema ahora de la economía, con el tema, ¿cierto?, de los commodities, y yo podría tener una empresa donde tengo contratos inteligentes para ir firmando transacciones mediante estos dispositivos, y así tú validas que la persona que está al otro lado es, como tú indicáis, la persona que está firmando, que está aprobando una transacción.
Cristian, hablemos un poquitito, nos quedan unos pocos minutos, todo el tiempo pasa volando. Sí, se pasa volando. Me gustaría de estas cosas más terrenales y más populares, entre comillas, porque estamos hablando siempre de cosas bien sofisticadas, pero yo pensaría, y en esto soy ignorante, pero pensaría que Bitcoin es como lo más hoy día conocido, como una moneda que tiene todo este fundamento de confianza, pero contémosle un poco a la gente cómo funciona eso. O sea, alguien que quiere tener Bitcoin y cómo interactúa con los Bitcoin, ¿funcionan o no funcionan? ¿Cuánta validez tienen? ¿Es creíble o no es creíble? ¿Qué está pasando en ese mundo? Hemos visto en la última semana que está en la punta de la lengua de las comunicaciones porque el Bitcoin estuvo hasta $65.000, creo, y hoy día va en menos de 20.000. Entonces está bastante álgido el tema. Cuéntanos un poquitito de cómo es ese mundo en la práctica para un ciudadano común y corriente que no tiene idea de las cosas que has comentado en lo técnico. Ya, claro. Mira, ahí Dani, partiendo desde el principio de lo que tú preguntáis, primero que nada, para tener Bitcoin, lo que debe hacer o cualquier persona debe hacer es tener una wallet, lo mismo que hablábamos recién, una wallet de Bitcoin, donde tú descargas, por ejemplo, la aplicación o la wallet en computador, como te indicaba recién en este dispositivo, tú puedes tener también acá, ¿cierto?, los Bitcoin, y tú los tienes que comprar hoy en día de dos formas. Ya puede ser en un SEX, que puede ser a lo mejor un exchange como Binance, puede ser como KuCoin, Buda o varios que están acá, CryptoMarket, o lo puedes comprar también a otra persona. ¿Ya? Eso para tener el Bitcoin en tu wallet y ahí tú puedes hacer transacciones. El mundo de las cripto, Dani, es muy volátil. Eso hay que dejarlo claro. Es muy volátil. Es una montaña rusa. Tú un día puedes estar, como tú indicáis, en $8.000 y después pasan unos par de meses y está en $69.000, que fue el máximo de Bitcoin en febrero de este año, si no mal recuerdo. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, para mí, si tú me preguntas, esta tecnología creo que es una tecnología disruptiva, va a ir subiendo, pero obviamente hay gente y es parte de, o sea, hay gente que no va a asumir tanto riesgo porque tú tienes niveles de inversores, perfiles, ¿cierto?, más conservadores, de no hay tanto riesgo, entonces es difícil invertir en esto, pero no necesariamente no lo puede hacer, o sea, a largo plazo debería subir, pero tiene mucho riesgo, o sea, yo por lo menos lo veo, si tú me preguntáis, a 2030, 2025, 2030 debería empezar a retomar. Pero esto ya no es un tema de recomendación, es un tema de que yo en la tecnología creo, pero le va a tomar mucho porque es sensible. Este tema de las criptos toca la economía que todos conocemos, y por ahí hay un choque más o menos fuerte. Entonces hay que también tener eso. ¿Y por dónde crees tú, Cristian, que esto... Porque volviendo atrás a la conversación, sabemos que al final aquí lo que estamos hablando es un sistema que entrega confianza en que los derechos que una persona reclama son los verdaderos. De eso se trata esto. Ahora, eso tiene infinidad de aplicaciones, como hemos dicho. La moneda es una cosa, pero contratos, derechos de propiedad. Entonces, ¿por dónde ves tú que crees que esta tecnología va a moverse? ¿Vamos a terminar efectivamente con monedas de este tipo? Economistas antiguos, mucho antes que existiera tecnología, hablaban de una oferta de monedas distintas, digamos, con ausencia de bancos centrales. Este es como el cumplimiento de una predicción que hicieron varios economistas clásicos en el pasado. ¿Tú crees que la cosa va a ir por el lado de las monedas, va a ir por el lado de los contratos, una mezcla? ¿Para dónde va esto? Mira, yo pienso que esto debería ser o va a ser híbrido. Tú tienes las primeras capas de blockchain, que son Bitcoin, que son Ethereum. Se podría decir que la primera capa, yo te podría indicar que esos serían como los bancos centralizados, los bancos centrales. Por ejemplo, Ethereum sería un banco central, ¿ya? Y si yo creo aplicaciones, si creo dApps, serían como la segunda capa, que en cierta forma arriba como que va guiando. Sí, las monedas digitales creo que son el futuro, ¿ya? Pero los bancos centrales también están aplicando tecnología blockchain o tecnología, ¿cierto?, moneda digital. Sabemos que el Banco Central también está aplicando, ¿cierto?, el peso digital, y hay otros bancos centrales que también están mirando hacer su propia cripto, pero ahí lo que yo digo es que eso sería, de nuevo caeríamos a un sistema centralizado, ¿ya? Como un peso digital sería un sistema centralizado, pero sí yo creo que hay que tener un sistema híbrido. No podemos, estos dos mundos van a convivir un largo tiempo. No creo que uno gane y el otro desplace al otro de inmediato. Esto van a vivir por un largo tiempo y creo que el sistema híbrido va a dar un buen aporte. O sea, los contratos inteligentes para mí son los que están ayudando en varias, incluso estoy hablando de la banca. La banca es una parte poderosa de la economía y la banca está viendo que los contratos le están ayudando a agilizar procesos.
y los contratos inteligentes son parte de blockchain, ¿ya? Y si tú quieres tener una blockchain, tienes que tener una cripto que haga, ¿cierto?, todas estas transacciones. Pero las partes híbridas, ¿cierto?, sistema híbrido, yo creo que son los que van a ayudar a que esta economía, de cierta forma, vaya tomando algunos puntos que están, que son débiles de la economía que hay hoy en día, para ir fortaleciendo las otras que pueden apoyar. Por ejemplo, te digo, la transparencia, ¿cierto? La transparencia hoy en día sabemos que no hay mucho. Si yo por ejemplo, imprimo mucho billete, el efectivo como tal, tú sabes que también no tiene una traza fuerte el efectivo. Ya hay varias cosas que de repente el efectivo se usa para temas ilegales. La otra vez teníamos una discusión donde dicen, no, pero si el Bitcoin se ocupa para el tema de las partes ilegales, droga y un montón de cosas, pero ojo, yo digo, el Bitcoin tú puedes hacer toda la traza y tú tienes, por ejemplo, lista negra de Bitcoin donde si se hizo una traza, una operación de esto y eso se bloquea, esos Bitcoin y quedan totalmente inhabilitados. No así el dinero que tú no sabes dónde fue a parar, ¿ya? Es más fungible, en fin. Bueno, aunque no lo creas, el tiempo pasó volando y estamos en la hora, y queremos siempre mantenernos en un tiempo acotado para que la gente nos siga escuchando. Así que este es un tema sin duda apasionante, gigantesco. En 30 minutos alcanzamos a rascar la orilla simplemente, pero creo que nos da una buena aproximación para empezar a entender mejor esto y por lo menos para motivar la curiosidad, porque seguro que quedaron muchas preguntas acá en esta conversación. Y hay espacio hoy día en Internet muy fácil para ir a buscar respuestas a preguntas más específicas. Pero apasionante. Muchas gracias, Cristian, por este tiempo, por esta conversación. Sin duda fue un paso adelante para tratar de entender mejor dónde nos estamos parando en esto que está cambiando el mundo. Qué duda cabe. Y a ustedes los dejo invitados. No sé si quieres decir algo para terminar. Dar las gracias, Dani, por la oportunidad de poder explicar este tema. Creo que uno siempre queda con gusto a poco, son, como te digo, muchas cosas, cuesta mucho resumir, es cierto, acotar el tema, pero eso, hay harta información en la red, como tú indicáis, y ojo, eso sí, hay información de buena calidad, y también hay información que a veces hay que tener cuidado porque estamos en un sistema que no está, en cierta forma, por lo menos acá en Chile, no está regulado. Hay partes que sí en el mundo están regulados, pero meterse en lugares que son este es un tema de alto riesgo, entonces hay que tener cuidado también con el tema de las lucas, así que sí es. Por eso es siempre importante, y gracias por ese mensaje, Cristian, el llamado a la responsabilidad. Aquí hay que actuar con conocimiento, hay que estudiar, no hay que llegar y comprarse voladeros de luz y ponerse a invertir y comprar cosas sin saber. Así que estamos haciendo una pequeña contribución, un pequeño granito de arena para los que nos escuchan. Asuman esto con responsabilidad, y la primera responsabilidad está en informarse, en aprender. Muchas gracias, y a ustedes en Transforma UD los dejamos invitados para seguir conectados con este programa a través de este canal Transforma UD, ya sea en YouTube, en UDTV o en Spotify, y también seguir conectados con nuestro programa Signa UD, donde vamos a estar profundizando estas cosas a través de cursos, a través de programas. Muchas gracias por el tiempo nuevamente, Cristian, y estamos en contacto. Adi, Dani, muchas gracias. Chao.